¿Te imaginas que un simple caballo pudiera hacer lo que todo un pueblo no se atrevió? Hoy conocerás una historia que rompe con todo lo que creemos, una anciana humillada por su propia familia, un silencio que parecía eterno y un milagro inesperado que cambió para siempre la vida de todos. ¿Por qué un animal mostró más humanidad que los propios hombres? Quédate, porque lo que vas a ver te hará cuestionar tu manera de tratar a quienes más amas, y quizá te deje sin palabras. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era un mediodía abrasador en San Miguel del Río, un pueblo pequeño del interior de México, donde las campanas de la iglesia apenas se escuchaban entre el canto de los gallos y el chirrido de los grillos escondidos entre los matorrales secos. El sol caía con tanta fuerza que parecía querer partir las piedras en dos. El aire estaba tan caliente que el polvo levantado por el viento se pegaba a la piel como si fueran pequeñas brasas. Doña Carmen Morales, una mujer de 77 años, caminaba despacio por la calle principal con una escoba vieja entre las manos. Su cuerpo menudo se encorvaba bajo el peso de los años y del cansancio acumulado por tantas madrugadas de trabajo. Tenía la piel bronceada y arrugada, como un libro antiguo donde cada línea contaba la historia de sacrificios y silencios. Su cabello, completamente gris, lo llevaba recogido en un moño desordenado, y de sus ojos color miel brotaban lágrimas que se mezclaban con el polvo de la calle. Vestía un vestido floral desteñido, con algunos parches cosidos a mano, porque desde siempre ella había preferido remendar en lugar de pedir. Frente a su pequeña casa de adobe, con paredes rajadas por el tiempo, barría con movimientos lentos. El calor hacía que sus manos temblaran más de lo normal, y cada barrida levantaba una nube de polvo que le quemaba los ojos. Desde las ventanas y puertas entreabiertas de las casas vecinas, las miradas se posaban sobre ella. Nadie se atrevía a acercarse, pero todos sentían una punzada en el corazón. Era doloroso ver cómo aquella mujer, que en su juventud había ayudado a medio pueblo, ahora era tratada con desprecio en su propia casa. Doña Carmen murmuraba en voz baja mientras barría: «¡Ay, Señor, dame fuerzas, no me dejes sola ahora!». Su voz se quebraba con cada palabra. El sonido de sus ruegos apenas llegaba a los oídos de algunos vecinos cercanos. Don Aurelio, un hombre mayor de sombrero roto y camisa beige manchada de sudor, miraba desde su silla de madera a un lado de la plaza. Sus labios temblaban queriendo decir algo, pero el miedo al escándalo lo mantenía en silencio. Doña Teresa, la comadre que tantas veces había compartido tortillas con Carmen en su juventud, se mordía los labios desde la ventana. Sus ojos húmedos reflejaban impotencia. Todos sabían lo que ocurría en esa casa, pero nadie tenía el valor de enfrentarse a la nuera de la anciana. El calor era tan sofocante que hasta los perros callejeros buscaban sombra bajo los carros viejos estacionados en la calle. Y allí estaba ella, la viejecita que siempre había sido símbolo de humildad y trabajo, soportando la burla de los que algún día recibieron su generosidad. En ese momento, el silencio del pueblo se rompió con el sonido de una puerta azotándose. Desde dentro de la casa salió Clara Jiménez, la nuera de doña Carmen. Tenía 42 años, una mujer de mirada dura y labios siempre apretados, como si guardara enojo acumulado. Su piel morena estaba marcada por el sol y llevaba una trenza negra que caía sobre su espalda. Vestía un rebozo oscuro y un vestido de algodón que, aunque limpio, parecía reflejar la frialdad de su carácter. Clara salió con pasos fuertes. El sonido de sus sandalias golpeando contra la tierra seca retumbaba como un tambor en el pecho de los que observaban. En sus manos cargaba un balde de metal, rebosante de agua fría recién sacada del pozo. La gente en las ventanas se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, porque todos sabían lo que iba a pasar. Doña Carmen la miró con los ojos llenos de miedo y súplica.
El sol iluminaba las lágrimas que caían por sus mejillas, haciéndolas brillar como si fueran cristal. «Clara, por favor, ya no», dijo la anciana con voz temblorosa, apenas audible. Pero Clara apretó los dientes. Su expresión se endureció aún más y respondió con un tono de desprecio que hizo eco en toda la calle. «Cállese, vieja inútil, ni barrer sabe. Mejor le refresco la memoria». Y sin pensarlo dos veces, levantó el balde con ambas manos y lo vació sobre la frágil mujer. El agua cayó como una bofetada helada, empapando el vestido de flores y calando hasta los huesos. Doña Carmen soltó un grito ahogado. Sus manos se aferraron a la escoba como si esa fuera su única defensa en el mundo. Los vecinos observaron en silencio. Algunos niños se escondieron detrás de las faldas de sus madres, asustados por la crueldad de la escena. Don Aurelio bajó la mirada al suelo, incapaz de sostener lo que veía. Doña Teresa cubrió su boca con ambas manos para contener un sollozo. Era una escena insoportable, pero el miedo mantenía al pueblo enmudecido. La anciana, temblando, cayó de rodillas sobre la tierra mojada. El barro se le pegó a la piel y sus lágrimas se confundieron con el agua que aún chorreaba de su cabello gris. En su rostro se leía el cansancio de una vida entera, pero también la dignidad de alguien que nunca había levantado la voz para maldecir a nadie. Clara, en cambio, levantó la barbilla con orgullo, mirando a su alrededor como desafiando a cualquiera que intentara detenerla. El balde vacío resonó en el suelo cuando lo soltó, un golpe seco que hizo vibrar el ambiente. «Ahí tiene», dijo con una sonrisa amarga. «A ver si así aprende a hacer las cosas bien». El sol del mediodía seguía cayendo implacable. El agua en el suelo se evaporaba al instante, levantando un vapor ligero que hacía la escena aún más dolorosa. Doña Carmen, empapada y temblando, cerró los ojos y apretó la escoba contra su pecho como si fuera un rosario. Nadie sabía qué más podía soportar esa mujer, pero en el aire se sentía que algo estaba por romperse, que la justicia, de alguna forma misteriosa, se estaba acercando. La calle de San Miguel del Río quedó en un silencio pesado, solo interrumpido por el murmullo lejano de un río seco y el crujir de los árboles quemados por el sol. Los vecinos se miraban unos a otros con los ojos enrojecidos, como si esperaran una señal del cielo que les diera valor. Y mientras la anciana sollozaba, arrodillada en la tierra húmeda, el destino ya comenzaba a moverse en dirección a ella, trayendo consigo un rugido que cambiaría la vida de todos en ese pueblo olvidado. El sol seguía ardiendo sobre San Miguel del Río, como si quisiera arrancarles hasta el último aliento a quienes caminaban por sus calles polvorientas. El calor hacía vibrar el aire y cada sombra era un refugio ansiado. En medio de ese escenario sofocante, doña Carmen permanecía de rodillas sobre la tierra húmeda, su vestido floral empapado y pegado a la piel frágil. El agua que Clara le había arrojado escurría por sus brazos huesudos, mezclándose con el barro que se formaba bajo sus rodillas. Sus manos aún sostenían con terquedad la escoba, como si ese pedazo de madera fuera lo único que le quedaba de dignidad. Clara Jiménez, la nuera de 42 años, estaba de pie frente a ella, con el balde metálico todavía goteando las últimas gotas de agua. Su rostro era duro, los labios apretados en una línea fina y sus ojos oscuros lanzaban miradas de desprecio. El sol resaltaba cada arruga de enojo en su frente y el rebozo oscuro sobre sus hombros caía como una sombra que parecía cubrir toda la calle. «Vieja terca», soltó Clara, su voz cortante como cuchillo. «¿Para qué insiste en barrer si ni fuerza tiene? Mejor quédese tirada ahí, que es lo único que sabe hacer, estorbar». Las palabras cayeron como piedras sobre los corazones de quienes observaban desde las casas. Una mujer del vecindario, doña Teresa, no pudo contenerse y murmuró entre dientes: «Qué pecado tan grande humillar así a quien le dio techo y familia».
pero Clara alcanzó a escucharla y volteó bruscamente. Su mirada fulminante hizo que doña Teresa cerrara de golpe la ventana con el corazón latiéndole en la garganta. Nadie más se atrevió a hablar. Doña Carmen alzó la mirada, sus ojos miel brillando entre lágrimas. Con voz temblorosa intentó decir algo. «Clara, yo siempre te quise como a una hija. No me hagas esto, por favor». Las palabras apenas salieron de su boca cuando Clara soltó una carcajada amarga, esa risa que no trae alegría, sino veneno. «¿Quererme?», replicó con burla. «¿Así le llama usted a estar todo el día de metiche diciéndome cómo llevar mi casa? No, suegra, ya basta. Usted aquí no es nadie, ¿me entendió? ¡Nadie!». El eco de su voz rebotó en las paredes de adobe, como si el mismo pueblo se estremeciera con esas palabras. El silencio posterior fue tan pesado que hasta el canto de los pájaros se apagó. Doña Carmen bajó la cabeza, derrotada, mientras las lágrimas caían una tras otra, marcando líneas en su rostro arrugado. El agua fría le había calado los huesos, pero lo que realmente la quebraba era ese desprecio que recibía de la mujer que había considerado parte de su familia. Sus manos, temblando, trataron de volver a mover la escoba, como si barrer pudiera borrar la humillación que acababa de vivir. Clara, con un gesto altivo, levantó el balde y lo lanzó contra la pared. El estruendo metálico resonó por toda la calle, provocando que varios niños se asomaran detrás de las faldas de sus madres. Algunos empezaron a llorar, asustados por la violencia del momento. Un anciano del pueblo, don Aurelio, se levantó de su silla de madera en la esquina de la plaza. Su voz ronca quiso hacerse escuchar. «Clara, ya basta, hija. No tiene caso hacer sufrir a esta pobre mujer». Pero antes de terminar, Clara lo interrumpió con gritos. «Cállese usted también, viejo metiche, cuide sus asuntos, que bastante tiene con los suyos». Don Aurelio apretó los puños, pero se contuvo. La rabia le hervía en la sangre, aunque sabía que enfrentarse a Clara significaba desatar un escándalo aún mayor. El pueblo entero parecía estar prisionero del miedo. Nadie se atrevía a poner un alto. Y esa cobardía colectiva hacía que doña Carmen se hundiera más en la desesperanza. Ella miraba alrededor, esperando que alguien le tendiera una mano, pero lo único que recibía eran miradas furtivas, ojos que se escondían tras las rendijas de las ventanas. El sol del mediodía golpeaba con fuerza la escena, y el vapor del agua derramada en la tierra levantaba una bruma ligera. Esa mezcla de calor y silencio creaba un ambiente sofocante, como si el aire mismo se hubiera aliado con la injusticia para aplastar a la anciana. Clara se cruzó de brazos, respirando agitada, todavía con el rostro encendido de coraje. «Y quiero que quede claro, suegra», dijo con voz grave, mirando fijamente a doña Carmen. «Mientras yo esté aquí, usted hará lo que yo diga. Y si no le gusta, ya sabe dónde está la puerta». Las palabras quedaron flotando en el aire, como cuchilladas invisibles que cortaban hasta el alma. Doña Carmen, con la voz quebrada, respondió en un susurro. «Dios me ve. Él sabe que no te deseo mal, Clara». Clara bufó y rodó los ojos, como si esas palabras no significaran nada. Dio media vuelta y entró nuevamente a la casa, dejando a la anciana empapada, arrodillada y sola frente a todos. El murmullo de los vecinos volvió poco a poco. Algunos movían la cabeza en señal de desaprobación, otros secaban discretamente una lágrima. Pero nadie dio un paso al frente. Nadie. Doña Carmen quedó allí, en medio de la calle principal, con el vestido pegado al cuerpo y el rostro inclinado hacia el suelo. Su respiración era entrecortada, sus hombros temblaban. Todo en ella parecía anunciar derrota, pero en el fondo de sus ojos había un brillo, pequeño y casi invisible, como una chispa que aún se negaba a apagarse. Y justo en ese instante, cuando la humillación parecía haber llegado a su punto más alto, algo comenzó a cambiar en el aire. Un murmullo diferente, un sonido que no pertenecía a voces humanas ni al viento, empezó a escucharse en la distancia.
Era un retumbar rítmico, fuerte, como si la tierra misma se agitara bajo los pies de los presentes. Los niños fueron los primeros en notarlo. Uno de ellos, con ojos abiertos de par en par, señaló hacia el camino de entrada al pueblo y gritó: «¡Un caballo! ¡Viene corriendo un caballo!». Las cabezas se giraron al unísono y todos los ojos se clavaron en ese punto lejano donde una nube de polvo comenzaba a levantarse. El retumbar crecía, cada vez más cercano, como un rugido que anunciaba que algo extraordinario estaba por suceder en San Miguel del Río. La anciana, todavía arrodillada, levantó lentamente el rostro y sus lágrimas se detuvieron por un segundo. En lo profundo de su corazón, supo que no estaba sola. Algo o alguien venía en su auxilio. El calor del mediodía seguía cayendo con rabia sobre las calles polvorientas de San Miguel del Río. El aire estaba tan caliente que se podía ver temblar sobre el suelo, como si el mismo pueblo ardiera por dentro. Nadie hablaba, nadie se movía. Doña Carmen seguía ahí, de rodillas, empapada y con la mirada perdida en la tierra. Su respiración era débil, entrecortada, como si el alma misma le pesara más que el cuerpo. Clara, su nuera, aún sostenía el balde vacío. Su pecho subía y bajaba rápido, como si el acto de humillar a la anciana le hubiera dejado sin aliento. Pero en su rostro no había arrepentimiento, solo orgullo y una extraña sensación de poder. Miró a su alrededor con gesto desafiante, buscando aprobación en los vecinos que la observaban escondidos tras las rendijas de sus casas. Nadie se atrevía a mirarla directamente. Ese silencio, ese miedo, era lo que más la alimentaba. El sol reflejaba sobre el agua que se evaporaba en el suelo, creando un brillo que lastimaba la vista. El olor a tierra mojada y sudor llenaba el aire. Todo parecía detenido en un instante que dolía, hasta que, de pronto, un sonido comenzó a crecer en la distancia. Al principio fue apenas un rumor, un temblor leve que se confundía con el viento, pero poco a poco ese sonido se volvió más claro, más fuerte, un galope, un ritmo profundo, poderoso, que hacía vibrar el suelo bajo los pies. Era un sonido tan vivo que los perros comenzaron a ladrar, los gallos agitaron las alas inquietos y los niños, curiosos, salieron de detrás de las puertas para mirar el camino que conducía desde las afueras del pueblo. «¿Qué es eso?», preguntó una mujer, tapándose los ojos del sol. «Parece un caballo», respondió otro con voz nerviosa. El galope se acercaba cada vez más, levantando una nube de polvo que parecía un torbellino, y de pronto, entre la bruma dorada del calor, apareció un caballo marrón, enorme, de músculos firmes y pelaje brillante como cobre al sol, avanzaba con furia por el camino principal. Su melena negra se agitaba al viento como fuego oscuro, y sus ojos, profundos, encendidos, parecían tener vida propia. Cada golpe de sus cascos contra la tierra retumbaba como un trueno. Los aldeanos comenzaron a retroceder, algunos con miedo, otros con asombro. Era Romario, el caballo más noble que el pueblo había conocido, el mismo que había acompañado a don Luis, el difunto esposo de doña Carmen, en sus años de trabajo y sacrificio. Desde que el anciano había muerto, el animal vagaba libre por los campos, siempre cerca del río, como si cuidara a la distancia la casa de su antigua familia. Nadie sabía cómo, pero ese día había regresado. Doña Carmen levantó lentamente la cabeza. Sus lágrimas se detuvieron. Sus ojos, cansados y brillantes, se abrieron con una mezcla de sorpresa y fe. «Romario», susurró con un hilo de voz. «¡Mi niño!». El caballo relinchó con fuerza, un sonido tan profundo que hizo eco entre las paredes del pueblo. Era un relincho que no sonaba solo a furia, sino a dolor, a justicia. Clara, al escucharlo, se giró instintivamente hacia el camino. El polvo le cubrió el rostro y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. Su corazón comenzó a latir tan rápido que podía escucharlo en los oídos. Dio un paso atrás, sin quitarle la vista al animal que se acercaba a toda velocidad.
El pueblo entero observaba la escena sin poder creerlo. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar algo divino. Romario no se detuvo hasta llegar frente a la anciana. Se levantó sobre sus patas delanteras, relinchando con un bramido que cortó el aire. El sonido fue tan poderoso que algunos vecinos se cubrieron los oídos. Otros se arrodillaron, pensando que estaban presenciando un milagro. El polvo los envolvía a todos, y en medio de esa nube dorada, la figura de doña Carmen, frágil pero serena, parecía bañada en luz. El caballo bajó lentamente las patas al suelo y se acercó a ella. Su respiración era fuerte, agitada, pero al tocar con su hocico el hombro de la anciana, su furia se transformó en calma. Doña Carmen cerró los ojos, una lágrima rodó por su mejilla. «Tú siempre supiste cuándo volver, hijo», susurró con voz quebrada. «Siempre fuiste mi consuelo». El caballo inclinó la cabeza, casi como si entendiera cada palabra. Clara, paralizada, observaba la escena con el rostro descompuesto. Intentó hablar, pero su voz se ahogó en la garganta. Dio un paso hacia atrás temblando. El balde cayó de sus manos con un sonido metálico que rompió el silencio. Romario levantó la cabeza. Sus ojos ardientes se clavaron en ella y soltó un nuevo relincho, esta vez más fuerte, más feroz. Los vecinos comenzaron a murmurar entre ellos. «Mira cómo la enfrenta. Ese animal parece enviado por Dios». Clara cubrió su rostro, como si esos ojos oscuros pudieran ver dentro de su alma. El caballo avanzó un poco y el suelo vibró bajo sus patas. Doña Carmen extendió la mano temblorosa, tocando el pecho del animal. «Tranquilo, mi niño, no hace falta más», le dijo en voz baja. Pero todos sabían que algo más grande estaba ocurriendo. No era solo un caballo defendiendo a su dueña. Era la justicia misma, presentándose ante quienes habían cerrado los ojos durante tanto tiempo. El viento cambió, el polvo comenzó a disiparse y la luz del sol se filtró entre los cuerpos inmóviles de la gente. Doña Carmen se puso lentamente de pie, apoyándose en su escoba, y miró a su nuera directamente a los ojos. Su voz, aunque suave, resonó con fuerza. «Hoy ya no me hablas a mí, Clara. Le hablas al cielo, que todo lo ve». Romario permanecía firme a su lado, imponente, respirando hondo. Clara bajó la cabeza. Sus labios temblaban, pero ninguna palabra salió de ellos. El pueblo entero observaba. El aire estaba cargado de algo que nadie podía explicar. Una mezcla de miedo, de fe y de redención. Y en ese silencio reverente, todos comprendieron que algo había cambiado para siempre en San Miguel del Río. El caballo había hablado sin decir una sola palabra. El calor de ese mediodía no daba tregua en San Miguel del Río. Las gallinas buscaban refugio bajo las sombras cortas de los nopales, y hasta los perros callejeros yacían echados con la lengua de fuera, vencidos por el sol. La tierra ardía bajo los pies, levantando un vapor que parecía borrar los contornos de las casas de adobe, como si todo el pueblo se estuviera derritiendo poco a poco. Doña Carmen permanecía aún en medio de la calle, arrodillada, con el vestido de flores pegado a su piel frágil y empapada. Sus manos temblorosas se aferraban a la escoba como si fuera su única defensa. El agua lanzada por Clara se había convertido en charcos que reflejaban el sol como espejos hirvientes. El pueblo entero parecía contener la respiración, atrapado en ese silencio pesado donde solo se escuchaba el eco de la humillación. Clara, de pie frente a la anciana, mantenía los brazos cruzados sobre el pecho, con el ceño fruncido y los labios apretados en un gesto de desafío. Su sombra se proyectaba sobre la figura encogida de doña Carmen como un recordatorio cruel de su poder. Los vecinos observaban a escondidas. Desde las ventanas se asomaban ojos temerosos. Mujeres con trenzas recogidas y delantales manchados de harina. Hombres con sombreros de palma sudados por el calor. Niños que se colaban entre los barrotes de las puertas para mirar lo que sucedía.
Nadie decía nada, pero todos sentían en el pecho la rabia contenida. Y entonces sucedió. Un sonido extraño comenzó a vibrar en la distancia, rompiendo el aire sofocante del mediodía. Al principio fue apenas un retumbar leve, como un tambor lejano que golpeaba con ritmo constante. Luego, poco a poco, fue creciendo, hasta que el suelo mismo pareció estremecerse bajo los pies de los presentes. «¿Qué es eso?», preguntó un niño de no más de 8 años, apretando la mano de su madre. La mujer lo abrazó fuerte, con el rostro tenso, como si también sintiera que algo fuera de lo común se acercaba. El murmullo se extendió entre los vecinos. Las miradas se dirigieron al camino que conducía al río seco, donde una nube de polvo comenzaba a levantarse. Los más ancianos fruncieron el ceño, reconociendo ese estruendo en el pecho antes que en los oídos. Era el galope de un caballo. Pero no era un caballo cualquiera. Un relincho poderoso rasgó el aire, tan fuerte que hizo que las palomas del campanario salieran volando en desbandada. El sonido era tan imponente que hizo vibrar las paredes de adobe y muchos sintieron que la piel se les erizaba. Era como si la naturaleza misma anunciara que algo estaba por suceder. Doña Carmen levantó lentamente la cabeza, sus lágrimas aún colgando de las pestañas. Su corazón, que latía débil y cansado, dio un salto repentino. Ella lo supo sin necesidad de verlo. Reconoció ese sonido como quien reconoce una voz querida. «Es Romario», susurró, con un hilo de voz apenas audible. El nombre del caballo se escapó de sus labios como una oración. A lo lejos, entre la nube de polvo, apareció la silueta de un imponente caballo marrón. Su pelaje brillaba bajo el sol, como si estuviera hecho de cobre fundido. Su melena negra ondeaba al viento, y sus patas golpeaban la tierra con una fuerza que parecía despertar al mismo suelo. Cada paso levantaba más polvo, y el estruendo de su galope se sentía en el pecho como un tambor de guerra. Los niños comenzaron a gritar: «¡Es Romario! ¡Viene corriendo Romario!». Algunos vecinos se persignaron de inmediato, murmurando oraciones, porque en sus corazones sentían que aquello no era una simple aparición. Era como si el cielo hubiera escuchado el clamor silencioso de la anciana y respondiera enviando a ese animal noble y fuerte. Clara, que hasta ese momento se mantenía firme y orgullosa, frunció el ceño al ver acercarse al caballo. Dio un paso atrás, apretando los labios con nerviosismo. El balde vacío que había tirado hacía un momento seguía en el suelo, y ahora resonaba en su mente como un eco de sus propios actos. ¿Qué hace ese animal corriendo así?», murmuró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Romario avanzaba sin detenerse, cada vez más cerca. Sus relinchos eran tan potentes que parecían gritos de furia, como si reclamara justicia por lo que había visto. El polvo levantado por su carrera cubría el aire, y el sol lo iluminaba desde atrás, creando la imagen de un ser casi celestial. Doña Carmen, todavía en el suelo, abrió los brazos como si recibiera un milagro. Su rostro arrugado, bañado en lágrimas, reflejaba esperanza por primera vez en mucho tiempo. El brillo en sus ojos se confundía con la luz del mediodía, y su voz salió más fuerte esta vez. «Dios no me dejó sola, Él mandó a Romario». El pueblo entero escuchó esa frase, y un murmullo de asombro se extendió entre los vecinos. Algunos comenzaron a llorar, otros levantaron las manos al cielo en señal de agradecimiento. La atmósfera cambió de golpe. Lo que antes era un escenario de humillación se transformó en un preludio de justicia. Romario ya estaba a pocos metros. Sus cascos golpeaban con tanta fuerza que hacían vibrar los muros de adobe. Sus ojos oscuros brillaban con un fuego extraño y su respiración era tan intensa que se podía escuchar a la distancia. No había duda. Ese caballo venía con un propósito y todos lo sabían. El rugido de su galope llenó cada rincón del pueblo, y por un instante
Hasta el sol parecía haberse detenido en el cielo para presenciar lo que estaba a punto de suceder en San Miguel del Río. El galope de Romario ya era un estruendo que sacudía hasta las ventanas más viejas del pueblo. Los vidrios temblaban, las puertas crujían y las gallinas corrían despavoridas, levantando un torbellino de plumas que se mezclaban con el polvo. El aire se volvió denso, como si cada respiración anunciara que algo imposible de detener estaba a punto de ocurrir. Doña Carmen, todavía de rodillas, con el vestido floral empapado y pegado a su piel frágil, levantó la mirada. El sol le quemaba los ojos, pero ella los mantuvo fijos en la figura que se acercaba. Era como si su alma, herida y cansada, reconociera desde lejos la fuerza que venía a rescatarla. El temblor de sus labios se convirtió en un susurro lleno de fe. «Gracias, Señor, no me dejaste sola». Romario corría como un relámpago marrón sobre la tierra. Cada golpe de sus cascos levantaba nubes que parecían humo, y cada relincho retumbaba como un trueno que atravesaba el corazón de los que observaban. Su melena negra ondeaba salvaje, y sus ojos, oscuros y encendidos, no se apartaban del lugar donde Clara seguía de pie con el rostro endurecido. Clara, que hasta hace unos minutos se mostraba desafiante, ahora retrocedía un paso sin darse cuenta. Su respiración se agitó y la seguridad con la que había humillado a la anciana comenzaba a resquebrajarse. Los murmullos crecían entre los vecinos que se habían reunido a lo largo de la calle principal. Los hombres, con sombreros en mano, miraban incrédulos. Las mujeres se apretaban el rebozo contra el pecho, algunas con lágrimas en los ojos, y los niños, asustados y fascinados a la vez, se trepaban en los muros de adobe para no perderse detalle. El galope se volvió ensordecedor. A cada metro que Romario acortaba, el corazón del pueblo latía más rápido. El caballo no era solo un animal. En ese instante parecía un enviado del cielo, un juez implacable que venía a poner orden en medio de tanta injusticia. Clara apretó los dientes y levantó la barbilla, intentando recuperar su dureza. «Es solo un animal», murmuró para sí misma, como si con esas palabras pudiera calmar el miedo que le empezaba a recorrer las venas. Pero el animal no se detenía. Sus músculos brillaban bajo el sol, tensos como cuerdas, y su resoplido era tan fuerte que hacía vibrar el polvo suspendido en el aire. Cuando estuvo a pocos metros, Romario relinchó con tal potencia que los más pequeños se taparon los oídos, y hasta los más valientes dieron un paso atrás. Doña Carmen, en cambio, no sintió miedo. Todo lo contrario. Por primera vez en mucho tiempo, se levantó un poco sobre sus rodillas, extendiendo la mano hacia la bestia que se acercaba. Sus ojos miel brillaban entre lágrimas, y en su rostro se dibujaba una mezcla de dolor y esperanza. «Romario», susurró con un hilo de voz, «hijo mío, protégeme». El caballo se detuvo bruscamente frente a ella, levantando las patas delanteras con un relincho ensordecedor. El suelo tembló bajo el peso de su fuerza y la sombra de su cuerpo cubrió a la anciana, como si quisiera protegerla de todo el mal del mundo. El corazón de los presentes dio un vuelco. Algunos cayeron de rodillas, convencidos de que estaban presenciando un milagro. Otros alzaron la voz, gritando: «Dios lo mandó, es justicia del cielo». Clara, paralizada, dejó caer el balde que aún tenía a un lado, y el sonido metálico rebotó en la calle como una campana que marcaba el inicio de un juicio. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora se abrían con desconcierto. Dio un paso hacia atrás, tropezando con una piedra, y casi cayó al suelo. Romario bufó con fuerza, sus fosas nasales expulsando aire caliente, y sus cascos golpearon la tierra con tal violencia que todos sintieron que el pueblo entero vibraba. Su mirada se clavó en Clara, fija, dura, como si pudiera atravesar su corazón. Doña Carmen, con la voz quebrada pero firme, habló desde el suelo. «Él vino a recordarte que hasta los animales saben lo que es respeto, y tú, Clara,
Tú lo olvidaste. El pueblo estalló en murmullos. La tensión que por años se había callado empezaba a salir a la luz. Vecinos que nunca habían abierto la boca comenzaron a hablar entre dientes. Ya era hora que alguien le pusiera un alto. La pobre doña Carmen no merece esto. Miren cómo hasta el caballo defiende lo justo. Los ojos de Clara iban de un lado a otro, buscando apoyo entre los rostros que la rodeaban, pero lo único que encontraba eran miradas de reproche y desprecio. Por primera vez no tenía el control. Romario relinchó de nuevo, levantando la cabeza al cielo como si proclamara ante todos que había llegado la justicia. El eco de su voz retumbó en cada rincón de San Miguel del Río, dejando claro que aquel encuentro no era casualidad, sino destino. Doña Carmen, todavía arrodillada, cerró los ojos y dejó que una lágrima rodara lentamente por su mejilla. En su corazón ya no había miedo. Solo una certeza: Dios había escuchado sus súplicas y había enviado a su guardián para poner fin a tanta humillación. El pueblo contuvo el aliento. El polvo seguía flotando en el aire, iluminado por el sol como un resplandor dorado. Todos sabían que lo que vendría después marcaría para siempre la memoria de San Miguel del Río. El silencio en San Miguel del Río se volvió insoportable. Solo se escuchaba la respiración agitada de Romario, el caballo marrón que permanecía erguido frente a Clara, con los músculos tensos, la melena negra ondeando en el aire caliente y los ojos encendidos como brasas. Su relincho había estremecido el alma de cada vecino y nadie se atrevía a moverse. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante sagrado. Doña Carmen, todavía de rodillas en el suelo húmedo, sentía que su corazón recuperaba fuerzas. El miedo que la había acompañado durante tanto tiempo se transformaba poco a poco en una chispa de esperanza. Sus manos temblorosas ya no abrazaban la escoba por miedo, sino por dignidad. Alzó la mirada hacia Clara y sus ojos color miel, llenos de lágrimas, parecían atravesar a su nuera con una mezcla de tristeza y compasión. Romario bufó con fuerza, golpeando la tierra con los cascos delanteros. El sonido fue tan violento que levantó polvo y pequeñas piedras, obligando a Clara a dar un paso atrás. El rostro de la mujer, antes endurecido por la soberbia, comenzaba a fracturarse. Su frente perlada de sudor, sus labios secos y entreabiertos, y sus ojos oscuros, que ya no mostraban desprecio sino temor. Los vecinos, que hasta entonces habían observado en silencio, empezaron a acercarse. Primero fueron pasos tímidos, luego murmullos más fuertes. Don Aurelio, con su sombrero gastado en la mano, fue el primero en alzar la voz. «Ya basta, Clara, no sigas. Mira lo que hiciste». Clara giró bruscamente hacia él, con los ojos abiertos de furia, intentando recuperar su control. «No se meta, Aurelio. Esto no es asunto suyo». Pero su voz sonó débil, insegura, como si las palabras se deshicieran en el aire. Romario relinchó de nuevo, tan cerca de ella que sintió en la piel el calor de su aliento. La mujer retrocedió 2 pasos más. El balde vacío en el suelo parecía recordarle la crueldad que había cometido. Doña Carmen, con un hilo de voz pero firme, habló en ese momento. «Clara, ¿qué ganas con humillarme? ¿Qué ganaste con este balde de agua? Yo te recibí en mi casa como hija, te abrí mis puertas, y así me pagas». El pueblo entero guardó silencio para escucharla. Sus palabras resonaban en cada rincón de la calle polvorienta, como si fueran un eco de verdad que nadie podía ignorar. Clara tragó saliva, sintiendo que el suelo se le movía bajo los pies. Intentó responder, pero de su boca solo salió un murmullo entrecortado. Yo solo quería... Romario golpeó nuevamente la tierra, como si interrumpiera su excusa. El caballo levantó la cabeza y relinchó con tal potencia que las paredes de adobe parecieron estremecerse. Su mirada fija en Clara era un juicio mudo, pero más fuerte que cualquier palabra. Las mujeres del pueblo empezaron a susurrar entre ellas: «Ese caballo está viendo lo que nosotros callamos».
Es la justicia de Dios. Hasta los animales saben lo que es el respeto. Clara sintió esas voces como cuchilladas. Miró a su alrededor y vio que ya no estaba sola con la anciana. Todo el pueblo la observaba, no con miedo, sino con indignación. La gente había permanecido callada demasiado tiempo, pero el rugido de Romario parecía haberles devuelto la voz. Un niño, con inocencia brutal, señaló a Clara y dijo en voz alta: «Mala, eres mala con la abuelita». Ese grito infantil rompió lo que quedaba de su fortaleza. El rostro de Clara se contrajo, sus ojos se llenaron de lágrimas que había contenido por orgullo, y sus manos comenzaron a temblar. Doña Carmen se puso lentamente de pie, apoyándose en la escoba. Sus rodillas débiles parecían no sostenerla, pero algo dentro de ella la levantaba. Se acercó un paso a Clara y su voz, aunque suave, retumbó más fuerte que los cascos de Romario. «Nunca es tarde para respetar, Clara. Nunca». La nuera abrió la boca para responder, pero no pudo. Las lágrimas le nublaron la vista y en su pecho sintió un peso insoportable. El caballo, mientras tanto, permanecía firme, respirando fuerte, como un guardián que no bajaría la guardia hasta que la verdad fuera reconocida. El sol del mediodía caía con todo su peso, iluminando la escena con una claridad casi cruel. La calle principal de San Miguel del Río estaba llena de testigos. Nadie volvería a olvidar aquel momento. Una anciana débil y humillada, un caballo que rugía como un trueno, y una mujer que por primera vez en mucho tiempo entendía que sus actos tenían un precio. Romario volvió a relinchar, pero esta vez su sonido fue distinto. Ya no era solo furia, era también un aviso, un rugido que dejaba claro que la verdad había salido a la luz y que nadie en el pueblo podría esconderse detrás del silencio nunca más. La tarde en San Miguel del Río parecía haberse detenido. El sol aún caía con fuerza sobre las casas de adobe, pero el calor ya no era lo que sofocaba a la gente, era la tensión que pesaba en el aire, un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Frente a todos, Clara estaba paralizada, con la respiración agitada y las manos temblorosas. El balde metálico que antes había usado como arma de humillación seguía tirado en el suelo, como una prueba muda de su crueldad. Romario, el caballo marrón, permanecía firme frente a ella, resoplando con fuerza. Sus fosas nasales exhalaban aire caliente que levantaba pequeñas nubes de polvo, y cada golpe de sus cascos contra la tierra parecía un tambor que anunciaba sentencia. Sus ojos oscuros no se apartaban de Clara, como si pudiera ver más allá de su rostro, hurgando directamente en su conciencia. Doña Carmen, con el vestido todavía húmedo y el cabello gris pegado a la frente, se sostenía con la escoba. Su cuerpo era frágil, pero había recuperado una dignidad que hacía mucho tiempo no mostraba. Su mirada, aunque cansada, brillaba con una fuerza nueva, esa que solo nace de la fe y del sufrimiento transformado en valentía. Los murmullos comenzaron a levantarse entre los vecinos. Al principio fueron voces bajas, como el murmullo de un río lejano, pero poco a poco crecieron hasta convertirse en un clamor colectivo. «¡Ya basta, Clara!», gritó una mujer desde la ventana, con un bebé en brazos. «No más humillaciones», respondió otro hombre desde la esquina, su sombrero apretado contra el pecho. «Doña Carmen merece respeto». Las voces se unieron como una sola, y lo que antes era miedo se transformó en coraje. Los vecinos, que durante años habían callado, ahora alzaban la voz con una fuerza que sorprendía hasta a ellos mismos. Clara retrocedió un par de pasos, mirando en todas direcciones, buscando complicidad en los rostros que la rodeaban. Pero lo único que encontró fueron ojos severos, miradas cargadas de reproche. Aquellos mismos vecinos que habían soportado en silencio sus desplantes, ahora la enfrentaban con la verdad que siempre habían guardado en el pecho. Don Aurelio, el anciano de sombrero roto, dio un paso al frente. Su voz, grave y cansada, resonó en la calle. «Clara,
Ya no tienes autoridad aquí. Has humillado a una mujer que nos dio pan, agua y consejo cuando lo necesitábamos. Nosotros lo callamos por miedo, pero hoy hasta un caballo se levantó para recordarnos lo que es justo. Las palabras del viejo retumbaron en la conciencia de todos. Romario bufó con fuerza, como si confirmara lo dicho. Clara apretó los puños y trató de responder, su voz quebrándose. Ustedes no saben nada. Yo solo quería que hiciera las cosas bien. Pero doña Teresa, una mujer robusta de cabello recogido en un moño apretado, salió de su casa con los ojos llenos de lágrimas y la voz firme. Mentira, Clara. Lo que hiciste fue por soberbia, no por corregir. Yo vi cómo tratabas a doña Carmen, cómo la hacías trabajar bajo el sol mientras tú descansabas. Hoy ya no hay excusa que te salve. Un murmullo de aprobación recorrió al pueblo. Los hombres asintieron con la cabeza. Las mujeres se acercaron a doña Carmen para sostenerla de los brazos. Y los niños, con la inocencia brutal que no conoce filtros, señalaron a Clara diciendo, «Eres mala. La abuelita no merece eso». Clara se llevó las manos al rostro, como si quisiera cubrirse de esas voces que la señalaban. El peso del pueblo entero se le vino encima. Ya no era solo la mirada del caballo lo que la aplastaba, sino la verdad que todos habían decidido sacar a la luz. Doña Carmen, en medio de ese tumulto, respiró profundo. Su voz, quebrada pero serena, se elevó. «No quiero venganza ni castigo. Lo único que pido es respeto. No soy perfecta, pero he vivido con el corazón limpio. Lo único que deseo es terminar mis días en paz». El pueblo entero guardó silencio al escuchar esas palabras. Era como si la anciana hubiera puesto en voz alta lo que todos sentían en lo profundo: la necesidad de dignidad, de justicia, de compasión. Romario bajó la cabeza lentamente, acercándola a la anciana, como si confirmara que la justicia ya había hablado. Su gesto fue tan solemne que más de uno se persignó, convencido de que aquel caballo no era un simple animal, sino un instrumento de Dios. Clara, con los ojos inundados de lágrimas y la respiración entrecortada, cayó de rodillas frente al pueblo. El suelo polvoriento ensució su vestido y sus hombros se sacudían por los sollozos. Nadie la tocó, nadie la consoló, porque aquel era su juicio, el de la mirada del pueblo entero que al fin había decidido no callar más. La calle principal de San Miguel del Río se convirtió en un tribunal improvisado, donde el juez era el rugido del caballo, la fiscalía eran las voces de los vecinos y el testigo principal era la anciana que durante años había soportado en silencio. Ese día, Clara comprendió que no se puede humillar a quien ha vivido con dignidad sin enfrentar la voz de la verdad. Y el pueblo, por primera vez, entendió que el silencio también es una forma de injusticia. El aire en San Miguel del Río estaba cargado de una tensión difícil de explicar. El sol seguía cayendo con brutalidad, pero la atención de todos ya no estaba en el calor ni en el polvo, sino en la escena que se desarrollaba en la calle principal. Clara, la nuera que hasta hacía unos minutos había humillado con un balde de agua a doña Carmen, ahora se encontraba de rodillas, con el rostro descompuesto, las manos temblando y los ojos anegados en lágrimas. Su respiración era agitada, como la de alguien que siente que todo lo que tenía bajo control se le escapa de golpe. El pueblo entero permanecía en silencio. Nadie se atrevía a moverse, nadie quería romper ese momento que parecía un juicio dictado por el cielo. Y en medio de todos, doña Carmen, con su vestido todavía húmedo y los cabellos grises pegados al rostro, respiraba con dificultad. Su cuerpo frágil mostraba cansancio, pero había en su postura una dignidad recuperada, como si la presencia de Romario, aquel caballo marrón imponente, le hubiera devuelto la fuerza que los años y las humillaciones le habían robado. Romario permanecía a su lado, resoplando fuerte, con los músculos tensos y los ojos oscuros fijos en Clara.
Su melena negra caía sobre el cuello brillante de sudor, y cada bufido que soltaba levantaba polvo que se adhería a las lágrimas de la nuera derrotada. No hacía falta que hablara. Todo en su presencia era una sentencia. Fue entonces cuando doña Carmen, apoyada en la escoba como si fuera un bastón, se acercó lentamente. Sus pasos eran inseguros, pero cada uno llevaba consigo la fuerza de la verdad. Cuando estuvo frente a Clara, la miró con ternura y tristeza, no con rencor. Su voz, suave pero firme, rompió el silencio. «Clara, yo no te odio, ni siquiera ahora que me humillaste delante de todos. Yo te recibí como hija cuando llegaste a esta casa. Te abrí mis brazos porque eso es lo que dicta el corazón. Y mírame, aquí estoy, de rodillas en el barro. ¿Qué ganaste con todo esto?» Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de Clara con más fuerza. Se cubrió el rostro con ambas manos, pero no pudo esconder el temblor de su voz. «Yo», balbuceó entre sollozos, «yo siempre sentí que no era suficiente, que no encajaba aquí, y me llené de coraje, de envidia, de resentimiento. Yo no supe quererla». Los murmullos recorrieron a los vecinos. Algunos bajaron la mirada. Otros se abrazaron con fuerza, conmovidos al ver que hasta el corazón más endurecido podía quebrarse. Don Aurelio murmuró para sí: «Ahí está, la verdad siempre sale a la luz». Doña Carmen extendió lentamente su mano y acarició la cabeza agachada de Clara. Su piel arrugada y húmeda de lágrimas transmitía una compasión que nadie esperaba en ese momento. «Clara», dijo con voz temblorosa, «yo no necesito tus disculpas para seguir adelante, pero sí necesitas tú reconciliarte contigo misma, porque el que hiere carga con la herida también». La nuera levantó los ojos, enrojecidos y llenos de desesperación. «Perdóneme», gritó de pronto, rompiéndose por completo. «Perdóneme, doña Carmen. Yo no sabía el daño que le hacía». El pueblo entero escuchó ese grito y muchos no pudieron contener las lágrimas. Las mujeres se tapaban el rostro con los rebozos. Los hombres se limpiaban los ojos con la manga de sus camisas y los niños, sin entender del todo, se aferraban a las manos de sus madres. Era como si en esa confesión se derrumbaran años de dolor, no solo para doña Carmen, sino para toda la comunidad que había callado. Romario, como entendiendo la importancia de ese instante, bajó lentamente la cabeza hacia la anciana, rozando con su hocico su hombro frágil. Doña Carmen lo acarició con ternura y con una voz quebrada por el llanto, levantó la vista al cielo y dijo: «Gracias, Señor, porque me mostraste que no estoy sola, ni siquiera en mis últimos años. Este caballo, este noble ser, es la prueba de que nunca abandonas a tus hijos». Los murmullos del pueblo se convirtieron en oraciones. Algunos comenzaron a persignarse. Otros cerraron los ojos en silencio, agradeciendo por estar presentes en lo que parecía un verdadero milagro. Clara, todavía de rodillas, se inclinó hacia el suelo polvoriento y besó la tierra mojada, como si quisiera arrancarse de encima el orgullo que la había dominado. Su llanto se escuchaba sincero, desgarrador, incapaz de ocultar el arrepentimiento. Doña Carmen, con la voz cansada pero llena de paz, la miró por última vez y dijo: «Que tu arrepentimiento no se quede en palabras, Clara, que tus actos hablen de ahora en adelante. Yo ya te perdoné en mi corazón, ahora tú aprende a perdonarte». El caballo resopló con suavidad, como confirmando la sentencia final. El sol seguía en lo alto, pero de alguna forma la luz se sentía más suave, como si la justicia y la compasión hubieran refrescado el ambiente sofocante. El pueblo, testigo de aquel momento, entendió que no presenciaban solo el llanto de una mujer arrepentida, sino la confesión de un alma que se rendía ante la verdad. Y en medio de todo, una anciana, un caballo y una comunidad entera aprendían que la dignidad nunca se pierde mientras exista fe, y que hasta el corazón más endurecido puede encontrar redención cuando es confrontado por la verdad. La tarde comenzaba a suavizarse en San Miguel del Río.
El sol, aunque todavía ardiente, empezaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. La luz ya no caía con la furia del mediodía, sino que iluminaba la escena con una claridad cálida, como si la naturaleza misma quisiera poner un marco solemne a lo que estaba ocurriendo en esa calle polvorienta. Doña Carmen se mantenía de pie, sostenida por la escoba que usaba como bastón, y con la otra mano acariciaba suavemente el lomo de Romario. El caballo, majestuoso, respiraba fuerte, pero ya no con furia, sino con calma, como si entendiera que su presencia había cumplido con un propósito mayor. Su pelaje marrón brillaba con reflejos dorados bajo la luz del atardecer y sus ojos oscuros transmitían una paz imponente. Clara, en cambio, seguía de rodillas. Su vestido sencillo estaba cubierto de polvo y barro, y sus lágrimas habían dejado huellas húmedas en su rostro enrojecido. Sus manos se aferraban al suelo como si buscara sostenerse de la tierra misma para no perder el poco equilibrio que le quedaba. El orgullo que siempre la había caracterizado se había hecho pedazos frente a los ojos de todos. El pueblo entero estaba allí. Vecinos de todas las edades se habían reunido alrededor. Hombres de sombrero y camisas sudadas, mujeres con rebozos ajustados al pecho y niños descalzos que miraban con asombro. Nadie hablaba en voz alta, pero se sentía en el aire un murmullo de respeto y emoción, como si todos fueran testigos de algo sagrado. Doña Carmen, con voz temblorosa pero clara, rompió el silencio. Yo he vivido muchos años, más de los que pensé que el Señor me daría. He visto hambre, he visto enfermedad, he visto injusticias, pero también he visto milagros. Y lo que pasó hoy, lo que ustedes ven, es uno de ellos. Sus palabras hicieron que varias mujeres comenzaran a llorar en silencio. Los hombres inclinaron la cabeza y algunos se quitaron el sombrero en señal de respeto. Romario resopló suavemente, como si acompañara el discurso de la anciana. Ella continuó: «Este caballo no vino aquí por casualidad. Él escuchó mi llanto cuando nadie más lo hizo. Él se levantó en mi defensa cuando ustedes callaron por miedo. Y yo no los juzgo por su silencio, porque sé que todos tenemos temores. Pero hoy, este animal nos recordó algo que habíamos olvidado, que la dignidad no se negocia, que el respeto a los mayores es sagrado». Un murmullo de aprobación recorrió al pueblo. Don Aurelio, con voz ronca y emocionada, gritó desde la multitud: «Así es, la dignidad no se arrastra en el polvo». Los vecinos comenzaron a asentir, algunos incluso alzaron la voz. «Doña Carmen no está sola. Nunca más permitiremos que vuelva a ser humillada». Clara escuchaba esas voces y cada palabra la golpeaba como un martillazo, pero en su rostro ya no había rebeldía, solo lágrimas. Levantó lentamente la vista hacia la anciana y entre sollozos dijo: Yo no merezco tu perdón, doña Carmen, pero lo necesito. Necesito que me perdones para poder vivir en paz». El pueblo entero guardó silencio, esperando la respuesta. Doña Carmen la miró con ternura, esa ternura que solo nace en quienes han sufrido mucho, pero no han dejado que el odio eche raíces. Se acercó un poco más, apoyando su mano en el hombro de la nuera. Su contacto fue suave, pero cargado de una fuerza indescriptible. «Clara, ya estás perdonada. Yo no quiero cargar con rencores. El dolor que me causaste ya no es mío. Lo dejo en las manos de Dios. Pero el camino que tienes ahora es demostrar con tus actos que aprendiste esta lección». Clara rompió en un llanto más fuerte, inclinando la cabeza hasta tocar con la frente el suelo. El pueblo entero suspiró y muchos no pudieron contener las lágrimas. Era como si en ese momento todos se liberaran también de sus propios silencios, de las veces que habían permitido que la injusticia pasara frente a ellos sin hacer nada. Romario levantó la cabeza hacia el cielo y soltó un relincho profundo, pero ya no era de furia, sino de calma. Un sonido largo, grave, que parecía un canto solemne. El eco de su voz rebotó en las montañas cercanas, como si la naturaleza entera celebrara aquel momento de verdad. El ambiente
se volvió distinto. La luz del sol acariciaba suavemente a los presentes y hasta el aire parecía más fresco. La gente empezó a acercarse a doña Carmen, rodeándola con respeto. Una mujer le tomó la mano y la besó. Otra le ofreció un pañuelo limpio para secar su rostro. Los niños, con inocencia, se acercaron a acariciar a Romario, que permanecía quieto, como un guardián noble y dócil. Doña Carmen, con la voz entrecortada, dijo mirando a todos: «Hoy no solo se defendió mi vida, hoy se defendió la dignidad de todos nosotros. No olviden nunca lo que pasó». El pueblo entero asintió. Esa tarde quedó grabada en sus corazones como una lección eterna, la de un caballo que se convirtió en instrumento de justicia, la de una anciana que recuperó su honra y la de una comunidad que aprendió que el respeto y la dignidad no pueden ser negociados ni callados jamás. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse, bañando de oro las calles polvorientas de San Miguel del Río, todos comprendieron que habían sido testigos de un milagro que quedaría en la memoria de generaciones enteras. El sol ya se escondía tras las montañas que rodeaban San Miguel del Río. El cielo se pintaba de tonos rojos y naranjas, y una brisa suave comenzaba a recorrer las calles polvorientas, como si la naturaleza quisiera cerrar con calma un día que quedaría marcado para siempre en la memoria del pueblo. La plaza principal, que por tantas tardes había sido lugar de juegos de niños y pláticas de vecinos, ahora era un escenario de silencio solemne. Nadie se atrevía a hablar fuerte, porque todos sabían que acababan de presenciar algo más grande que ellos mismos. Doña Carmen, con el rostro cansado y el vestido todavía húmedo, estaba de pie entre sus vecinos. Sus manos arrugadas descansaban sobre la escoba, pero ya no la sostenía como un escudo de miedo, sino como símbolo de que su dignidad seguía intacta. Sus ojos miel, enrojecidos de tanto llorar, miraban a cada uno de los presentes con agradecimiento. No necesitaba palabras para expresar lo que sentía. Todos entendían que aquella mujer, a pesar de la humillación vivida, había ganado una batalla mucho más grande que cualquier otra. Clara, en cambio, permanecía de rodillas frente al pueblo, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas. Su respiración entrecortada era la de alguien que finalmente se rendía ante la verdad. Ya no había en su mirada restos de soberbia. En su lugar había un vacío doloroso, como si apenas ahora se diera cuenta del daño que había causado durante tantos años. El balde que antes usó como arma de desprecio seguía tirado a un costado, oxidado y manchado, convertido en símbolo de la vergüenza que la acompañaría para siempre. Romario, el caballo marrón, se mantenía al lado de doña Carmen. Su figura imponente parecía aún más majestuosa bajo la luz del atardecer. Respiraba profundo pero tranquilo, como si supiera que su misión había sido cumplida. Su melena negra se agitaba suavemente con la brisa y sus ojos oscuros reflejaban serenidad. Los niños se acercaban tímidamente a acariciar su cuello y él se dejaba, bajando la cabeza como un guardián bondadoso que había regresado a su papel de protector silencioso. De pronto, don Aurelio, con el sombrero en la mano y la voz temblorosa por la emoción, habló en medio de todos. Hoy no vimos solo un caballo corriendo por la calle. Vimos la mano de Dios mostrándonos lo que es justo. Este animal noble nos recordó que no podemos callar más frente a la injusticia, que el respeto a los mayores es sagrado y que si lo olvidamos, perdemos lo más valioso de nuestra humanidad. Un murmullo de aprobación recorrió al pueblo. Las mujeres se persignaron, los hombres asintieron con la cabeza y algunos comenzaron a llorar en silencio. Era como si esas palabras terminaran de sellar lo que todos habían sentido, que no era un simple incidente, sino una enseñanza que los marcaría para siempre. Doña Carmen, con voz suave pero clara, agregó: «Yo no necesito que me defiendan con violencia, porque la violencia nunca trae paz, pero sí necesito que nunca más
permitamos que alguien sea humillado de esta manera. Ni yo, ni nadie. El respeto, hijos, es lo único que mantiene en pie a una comunidad. La anciana miró a Clara, que seguía de rodillas, y con un gesto lento levantó su mano temblorosa para tocarle el hombro. Su voz salió cargada de compasión. Clara, yo ya te perdoné, pero ahora el pueblo necesita ver tus actos, no solo tus lágrimas. Si de verdad quieres enmendar tu camino, demuestra con tus manos lo que tus palabras ya no alcanzan. Clara bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de la anciana. Sus lágrimas caían sobre la tierra seca, mezclándose con el polvo y creando pequeños charcos de barro. Era su confesión más sincera y nadie dudaba de que, aunque le doliera, aquel día había cambiado su vida para siempre. El ambiente se llenó de un silencio reverente. Nadie quería romper el momento, porque sabían que lo que acababa de suceder sería contado por generaciones. Los niños crecerían escuchando la historia del día en que un caballo se levantó contra la injusticia. Los ancianos recordarían cómo doña Carmen recuperó su honra, y las mujeres transmitirían la lección de que la compasión y la fe siempre vencen al desprecio. El sol terminó de ocultarse y la primera estrella comenzó a brillar en el cielo. Romario, con un último resoplido, levantó la cabeza hacia el firmamento y relinchó. Su voz profunda resonó en las montañas, como un eco que proclamaba el cierre de aquel día milagroso. Los presentes lo escucharon con el corazón encogido, convencidos de que aquel relincho era más que un sonido, era un recordatorio eterno. El pueblo se dispersó lentamente, pero nadie se fue igual. Las miradas eran distintas, más firmes, más conscientes. Doña Carmen fue acompañada a su casa por las vecinas, que le ofrecían agua y palabras de consuelo, mientras Romario permanecía cerca, como una sombra fiel. Clara, en soledad, se quedó sentada en el suelo con la mirada perdida, sabiendo que su castigo no sería el rechazo del pueblo, sino la carga de vivir con lo que había hecho. Esa noche, en San Miguel del Río, no hubo risas ni música en las casas, solo silencio, oraciones y lágrimas contenidas. Pero en lo profundo de cada corazón quedó grabada una lección que nadie olvidaría jamás. La dignidad de los ancianos es sagrada. La justicia de Dios llega, aunque tarde, y hasta el más humilde de los animales puede convertirse en instrumento divino cuando la verdad necesita ser defendida. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia tan intensa y llena de lecciones. Cada momento que compartimos aquí no es solo un relato, es un recordatorio de que la vida nos habla en los detalles más sencillos, en la dignidad, en el respeto y en la manera en que tratamos a quienes más lo necesitan. Y ahora te quiero preguntar a ti, ¿cómo tratas a las personas mayores que forman parte de tu vida? ¿Te atreverías a alzar la voz frente a una injusticia, aunque todos los demás callen? ¿Qué huella quieres dejar en el corazón de los que te rodean? ¿La del desprecio o la del respeto? Piénsalo, porque cada decisión que tomamos define no solo nuestro presente, sino también el recuerdo que dejaremos. Si esta historia tocó tu corazón y te dejó pensando, te invito a que lo apliques en tu propia vida. Elige respetar, elige amar, elige actuar con dignidad. Y antes de irte, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de las próximas historias que tenemos para ti. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿qué enseñanza te llevas de esta historia y cómo la aplicarías en tu día a día?